Listo. Bien, bienvenidos a la clase de Kabbalah, Torah con Kabbalah, con el Sefer, perdón, con el Talmud y el Zohar. Hoy vamos a hablar de la Parashá Shelach Lecha, Shelach Lecha, y que literalmente es envía para ti, o envía tú, y es lo que está, de eso vamos a hablar. El capítulo tiene bueno, vamos a ver, a continuar con la Torah, lo que dice la Torah. Comienza hablando en el capítulo 13 del libro de, de Números, y envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán. Y todo el tema de la tierra de Canaán. El segundo subieron, vieron todo lo que había y regresaron. Y al regresar, de los 12 turistas que se le llamó primero, regresaron y había 10 espías que fueron a ver la tierra de Canaán y regresaron con un pensamiento, con una forma de entender diferente. Y entonces comienza la discusión. Y en el capítulo 14, toda la congregación lloró aquella noche. Esa noche que está hablando se refiere al 9 de Ab, que es el signo de Leo. 9 de Ab, por todo, aquí se estableció el, 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 el pueblo que comenzó a llorar. Imaginen ustedes, 10 personas van a la tierra de Canaán, ven todo lo que estaban, que ya sabían todo lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque Abraham vivió ahí, Isaac también, y Jacob vivió en Beersheba. Entonces sabían cómo era la tierra de Canaán, todas las maravillas que había, y los frutos y los árboles, todo. Entonces regresan con toda una versión hablando bien y después mal de la Tierra Santa. Y eso hace que la gente, los 3,5 millones, se contaminen. En pocos minutos todos estaban preocupados, todos estaban con la idea de que no se puede conquistar. Y esa noche lloraron. Y era el 9 de Ab. Este 9 de Ab se estableció como el día más peligroso del año para el pueblo de Israel. Siempre le recomendamos a todos los alumnos, cuando llegue este día, que va a ser en el mes de julio, que tengan cuidado, no atreverse a hacer cosas muy exitosas o muy de alegría, porque la fuerza está esperando que uno cometa errores. Entonces, se estableció el 9 de Ab. Y Hashem, después de lo que estaba observando, declaró que ese iba a ser el día en que todos iban a morir. Los 600,000 varones que fueron censados antes, todos iban a morir en el desierto en los 38 años que seguían, porque estaban en el segundo año, entonces, terminando el segundo año. Entonces, todos mueren en los 38 años. En el tercero habla eh, de Hashem, que está haciendo Moshe, cómo es posible que este pueblo me irrite tanto y lo quiera cambiar. Y entonces Moshe habla de los 13 atributos. Es una técnica, es una fórmula muy efectiva. Cuando uno está en peligro y la oscuridad se amenaza, sí, pues bueno, hablar de los atributos de Hashem, porque esa es la fórmula como Él es. Cuando uno estudia los atributos, se da cuenta que Dios es así, como Él dijo. Yo soy un Dios misericordioso y piadoso. Cada palabra tiene una energía que se estudia. Entonces hay 13 principios, y eso fue lo que Moshe le dijo.
Y entonces Hashem dice, bueno, voy a hacer como lo dijiste, pero van a morir de todos modos. No van a morir de un golpe, sino van a ir muriendo. Y cada año, cada 9 de Ab, morían 15,000. Multipliquen 15,000 por 40 años y les va a dar 600,000. En el cuarto ley, sigue hablando Hashem de la congregación y él llama perversa, porque había tanto la decisión de que no podían hacerlo. Ahorita vamos a hablar de esto, de cómo uno se consume, se, se mete en las ideas y llega un momento en que no puede moverse, se paraliza y todo lo hace negativo. Cuando todo tiene la oportunidad de hacerlo perfecto. En el capítulo 15, Hashem habla de cuando entran en la tierra, deben hacer una ofrenda, y si hicieran una ofrenda de fuego al Eterno, de ganado mayor o menor, deben ser sacrificios como una ofrenda voluntaria. Y también puede ser de vegetal, pero eso es una ofrenda voluntaria, no es parte de los holocaustos que están ordenados. En el quinto ley, sigue hablando de los novillos que son aceptados con agrado por Dios y la libación que debe hacerse. Siempre que se hace un holocausto, como lo hacemos nosotros, estamos en el servicio de Shaharí, de Minjá, salimos y tomamos vino. Es una libación que va aparte dentro de esto. Y aquí habla del estatuto. Es el mismo estatuto. No hay un estatuto para unos y otros para otros. No hay para los del Cohen y los israelitas, es diferente. Todos son iguales. Entonces, la congregación incluye a todas las personas que son prosélitos, que habitan en el pueblo de Israel, como en el caso de nosotros. Cada persona que hace su conversión es un israelita, pero antes de hacerlo es un prosélito. En el sexto ley está hablando de la tierra que los va a llevar y ordena que se separe la porción uh, de ofrenda quemada. En el caso cuando las mujeres hacen tortas o los panaderos hacen pan, entonces hay una porción que se separa para el creador. Eso nos lleva siempre a estar pensando que cualquier cosa que sea gratificante en nosotros debemos de tener el cuidado de separar una porción. Si es dinero, si es comida, si es una porción de tiempo, espacio, si son palabras, si son libros, siempre pensando que algo le pertenece al creador. Y esto es para la separación de ofrenda. Y normalmente es como un huevo, más o menos el espacio de un huevo, lo que se quema de masa cruda se quema. Y después sigue hablando de cuando cometen un error por ignorancia. Entonces hay que hacer un ritual para pagar este error que uno cometió. Y, este, y después habla de un hombre que estaba recogiendo leña en Chabar. Y este hombre no era un hombre cualquiera, era un sabio, Selafhad. Era un sabio y algunos Midrashim dicen que fue el hombre que cuando Hashem dijo que avanzaran hacia el mar y nadie se movía, él fue el que comenzó a moverse y fue el que el agua le llegó a los labios, a la boca, y fue cuando el mar se movió. Entonces, era un hombre sabio, un hombre inteligente.
Pero después de lo que había sucedido y que Hashem había ordenado que todos iban a morir, pues la pregunta es, pues ¿para qué me esfuerzo si voy a morir? ¿Para qué hago lo que Moshe dice? Y Hashem, si de todos modos me voy a morir y puede que me muera el año que entra. Así de fácil. Eran convencidos que no tenía caso. Entonces, Zelofat levanta leña cuando está prohibido levantar la leña en Shabbat, hacer trabajo en Shabbat, y lo detienen los guardias, lo llevan a Moshe. Moshe no sabe qué hacer, consulta a Hashem, y al día siguiente le dicen que lo maten a pedradas, porque violó un decreto. Zelofat ya lo sabía, porque era un hombre inteligente. Aparte de inteligente, conocía las fuerzas de Seiranpin y el Aricampin. Sabía que los árboles podían trabajar en nosotros, en cada uno de nosotros, pero se dio cuenta también que había unos hombres que estaban ya desanimados. No había interés en hacer las cosas como Moshe y como Hashem decía. Entonces, al momento que muere, todos se dieron cuenta que si no hacían algo, no obedecían las instrucciones, podrían morir al día siguiente. Entonces comenzaron a hacerlo. De ahí donde viene, y después lo vamos a ver, en el caso de los tzitzit, cuando Korach comienza a burlarse. Y termina en la porción final de Martir, hablando de los tzitzit, de los tzitzit, que usamos en el Talikatán. Entonces, eh, antiguamente había un hilo azul, y este hilo azul venía de un animal, y lo está escrito, de un animal del mar, y es jalazón, un molusco del mar que lo usaban para tomar este azul. El Zohar viene más adelante una porción donde habla de los colores y habla del azul. Habla de los tzitzit, que venía un azul. ¿Y por qué era azul? ¿Por qué tenía que ser azul? Y esto era porque esto representa el mar, el cielo y el mar. Y, y es una energía si es el mar, es Gesed, y es la fuerza poderosa del Creador. Por eso los cielos se reflejan en los cielos, refleja arriba. Y, y viene la pregunta, ¿quiere decir entonces que si yo uso azul, se va a detener la oscuridad, se va a detener la maldad? Sí, efectivamente. Entonces, usar algo azul hace que las miradas, hace que la envidia, la fuerza de alguna energía maligna se detenga y, y por lo menos revise, analice a la persona. Entonces, ustedes han visto a los funcionarios de Israel, desde Beni, Naftali, todos los funcionarios siempre traen traje azul, precisamente por eso, porque la energía puede ser detenida en un momento dado. Bueno, nos regresamos otra vez a la Torá, el capítulo del primer pasuk, y dice efectivamente, envía para ti. Envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. He de dar a los hijos de Israel un hombre por cada tribu de sus padres, enviará siendo uno príncipe entre ellos. Envía a cada uno. Entonces, hay un diálogo previo donde Moshe sabe que ya está en la tierra prometida, sabe que hay que entrar y consulta por dónde vamos a entrar, porque estaban abajo de Negev. Negev es un desierto. Tenían que caminar todavía un pedazo para entrar a la tierra prometida. Y Hashem le dice,
como lo ve que no hay una confianza en por dónde voy. Cuando uno hace una ruta de trabajo, cuando uno hace una ruta de movimientos, casi siempre está seguro de que es la mejor manera de hacerlo. No duda, se mueve conforme a ese nivel. Entonces, cuando vio que Moshe tenía preocupación, le dijo, envía para ti, para que estés tranquilo. ¿Y cuál era la preocupación de Moshe? Dos razones. Una, cuando dice, más adelante dice, fíjate, le dice a los príncipes, fíjate a ver si hay un árbol. No dice árboles. Etz está hablando en singular. Etz, árbol. Y el árbol que está diciendo es Job, que vivía en Tierra Santa. Entonces, si Job vive en Tierra Santa, es posible que él interceda ante Dios y podamos tener más difícil el trabajo. Entonces, Moshe quería saber si estaba ahí Job. La otra razón, cuando dice si árbol o no, se refiere a cuando dice no, es en. ¿Cuál es la fuerza en? Nada. ¿Cuál es la fuerza? Nada. Es la fuerza de Ari Gampin. Cuando la fuerza de Ari Gampin, que está en Keter, que sería Malhut de Keter, no hay nada. Y es Ari Gampin, Hashem. Para él todo es bueno. No hay tiempo, espacio. Entonces, Moshe quería saber si había Seirampin o Arihampin. O sea, al momento que le está diciendo árbol, está hablando de Arihampin. El árbol tiene frutos. Si hay, va a haber ahí hombres que tienen frutos. O hay Arihampin. ¿Está Hashem ahí o no está Hashem? Entonces, por eso la forma como él dijo, si hay o no, lo cual es ilógico. Como dice, fíjate a ver si el vecino tiene agua o no tiene agua. Pues los va y ve, no tiene agua o sí tiene agua, ¿no? No tiene que decirse no hay agua. Y es precisamente por la fórmula de Ein. Entonces dice, envía los príncipes. Los príncipes eran realmente príncipes, eran hombres que habían estado, se habían ostentado, más bien dicho, con las mejores ropas, con la mejor manera de vestirse. Los hombres, los amigos, los que lo acompañan, no tenían nada que hacer, no tenían que trabajar. Entonces estaban siempre atentos a qué quieres, a servirle. Entonces era un príncipe, era un hombre que realmente era un príncipe, manejaba todo la tribu conforme a esa energía. Por eso vemos en el capítulo de Pinjas, cuando, cuando eh, Bilam le dice a Balak que envíe mujeres para que corrompan a la tribu de Shimon, entrenan a la princesa Cosby y es un buen nombre. Entrenan a la princesa para que baje y busque a Moshe. Y le dicen, Moshe es un hombre alto, bien parecido, y lo vas a distinguir porque su grandeza es grande. Entonces ella baja, pero Moshe era humilde, era sencillo, no se vestía así, ni andaba rodeado de gente. El único que lo acompañaba siempre era eh, Yeshua. Entonces, cuando baja, lo que ve es a Cosby, que es el príncipe de la tribu de Shimon, por forma de arreglarse, la gente que lo rodeaba. Entonces se confunde y va lo y, y, y está con él. Entonces, los príncipes eran hombres poderosos, eran hombres que estaban siempre siendo tendidos. Cuando, cuando van cuando se seleccionan y todo esto se está llevando a cabo, Moche se da cuenta que los príncipes tienen una falla y es precisamente esa, que no eran hombres comunes, no eran hombres que iban a preocuparse por ver qué había y traer buenas noticias, sino que eran hombres que eran ostentosos este, y, y lo que
Al momento que entraran, y así fue lo que ellos llegaron a la conclusión, porque la Torah dice, oyeron el consejo. ¿Cuál consejo? Su consejo. El consejo era, ¿para qué nos venimos aquí? Vamos a perder la grandeza de príncipes, porque al estar aquí, pues todos vamos a tener que trabajar, todos vamos a tener que hacer alguna actividad. Y aparte, ya vimos que Moshe y Aarón son los que tienen el poder, entonces el linaje vendrá de ellos, ya sea de Moshe o de Aarón. Entonces, desde entrada, o sea, inmediatamente se dieron cuenta que, que no era bueno aceptar la tierra, entrar a la tierra. Y lo que hicieron fue irse al nivel de Malhut, igual de subir al nivel de Seirampín y hacer la corrección de su Seirampín para saber cómo era la tierra, cómo era Tierra Santa. Se fueron a Malhut. Y Malhut es todo lo que físico le pongo atención. Y entonces de esa manera vieron las uvas, vieron las manzanas, vieron todo, la fruta, las, las columnas de las ciudades, la grandeza de los hombres, porque había gigantes, y todo lo vieron a nivel Malhut. No subieron de nivel. Por eso cuando regresan, todos regresan cargando cosas, porque es lo que les preocupaba, que se dieran cuenta que sí había una tierra muy buena, donde emanaba leche y miel, pero que no se podía entrar. Y a esa conclusión llegaron. Pues el consejo que ellos tomaron fue, no se puede. En cambio, uh, este, Osea le pone un layud para que suene Yehoshua, Yehoshua, que es y de esa manera, al ponerle una yud, que es un árbol, son 10, vale 10, es un árbol, le da poder a Yahu. ¿Cómo? A ver, me ayudas, Lael. Yehoshua. Yeshua, ¿no? O sea, Yeshua. Le ayuda a que tenga más capacidad, más su energía de Seiranpin sea fuerte para ver lo que va a encontrar. Caleb, cuando se da cuenta que está bendiciendo y los otros hombres son diferentes a ellos, los otros hombres, ellos eran príncipes también, pero se da cuenta que son otro tipo de hombres. Entonces, todos suben por el desierto de Negev, suben por Negev para la ciudad, la primera ciudad era Beersheba, pero, pero eh, se me están yendo los nombres, está Caleb se va, sube más arriba y está Hebrón. ¿Por qué? Porque necesitaba el consejo. ¿El consejo de quién? Él se dio cuenta y más adelante el Zohar lo dice. Cuando, cuando fueron a espiar, la primera expresión que aparece es a explorar la tierra. En español es explorar. Pero en hebreo turis, es turis. Y turis es como turistear, como ir a ver. Pero como ya estaban convencidos, lo que hicieron fue recolectar la prueba de que todo está muy bien, pero no se puede. Y la versión de ellos es la que iba a contar. Entonces, Caleb se dio cuenta y necesitaba un consejo. ¿Qué es lo que hace? Se va a la cueva de Macpelá. Entra a la cueva de Macpelá y verás que les dice, ya estamos aquí y necesito un consejo, necesito ayuda. Y entonces los patriarcas lo bendicen y lo aconseja por dónde va, qué es lo que va a hacer. Y así sucede. ¿Por qué? Porque en esa área, entre Beersheba y Hebrón, vivían los tres gigantes. Había tres gigantes que eran conocidos, eran famosos. Entonces, lo que hizo Caleb fue hacer un trabajo zigzagueante. Y la Torah dice
subió zigzagueando, no subió en línea directa, porque si ustedes ven el mapa está en línea directa, precisamente por esos gigantes. Y lo que le ayudó mucho es el deseo de él de llegar a Hebrón para hablar con los patriarcas, con sus abuelos, porque dice, si me agarran, pues me van a matar. Entonces, no me importa, pero yo tengo que llegar. Hashem lo ayuda y entra a Hebrón, y entra a la cueva, recibe la bendición y ya, está listo. Si ustedes leen la porción donde regresan los 12 príncipes, Caleb es el único que habla bien, y Yeshua no habla. Hasta el final se integra. Pero el que está defendiendo la posición de que todo está perfecto y hay que subir es Caleb. Entonces, por eso, y en la escritura aparece primero el nombre de Caleb. Hashem lo llama primero a Caleb porque defendió la posición. Y es el que va a entrar a Tierra Santa. Entonces, estos son los príncipes y cabeza de los hijos de Israel. Después vienen los nombres, no tiene caso leer los nombres. Y menciona que le puso el nombre de Osea, hijo de Nun, le puso el nombre de Yeshua. Y le comienza a dar instrucciones. Vean si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, si la tierra que habitan es buena o mala, si vive en ciudades altas o fortalezas, cómo es el suelo, fértil o estéril, y hay árbol o no. Entonces, aquí es cuando aparece la palabra no, pero está hablando del mundo espiritual, no el mundo físico. Entonces, como eran días, dice la Torá, hasta eso dice, eran días de primicia de las uvas. Es cuando las uvas ya están en tiempo para ser cortadas, están ya maduras para ser cortadas. Y, y subieron por el sur hasta Hebrón, y, y ahí estaban los tres, Ahimán, Sheshai y Talmai, gigantes. Entonces llegaron y cortaron los racimos y luego, después de 40 días, regresaron. ¿Por qué la Torah menciona 40 días? Ya sabemos que 40 tiene muchos niveles, ya sea para el dolor, hay niveles de dolor de 40 y hay niveles de realización. Así como el dolor no puede durar mucho, si no son 40, para que algo se realice, se necesitan 40. ¿Por qué 40? Porque tenemos 4 universos, Asilud, Brea, Yesirá y Asiyah. Cada uno tiene 10, es un árbol. Cada uno 3, suman 40. Entonces, para que un proyecto se cristaliza, se necesitan comenzar uno a subir por el árbol y se requieren 40 días. Entonces, no se trata de hacer algo inmediatamente rápido. Todo lleva su tiempo, todo lleva su medida. Si uno va a abrir un negocio, se pone a buscar, se pone a investigar, se pone a detectar el lugar, lo visita, lo renta, las cosas que van a ir adentro y lleva tiempo. Entonces, todo es a través de los 40. Y después de 40, entonces ya se realiza lo que uno está haciendo. Eso nos ayuda a que no podamos hacer algo inmediatamente. Los negocios rápidos no vienen de la luz, vienen de la oscuridad. ¿Por qué? Porque es la fórmula que la oscuridad nos premia, vamos a decir, nos hace trampa y nos dice, no, esto en mañana, en tercer día, te vas a duplicar el dinero, ¿no? Invierta aquí o compra esto y mañana va a subir de precio. Eso no viene de la luz, viene de la oscuridad y siempre va a tener riesgo. Entonces regresaron y comienzan a hablar. El Zohar nos dice que cuando una persona que está acostumbrada
a mentir, a decir cosas equivocadas. Siempre comienza hablando con una verdad o varias verdades. Entonces, ¿quieres hablar, Ángelo? Entonces, los espías regresan y mencionan lo primero que las pruebas, o sea, aquí están los frutos, la tierra es buenísima, todo era bueno, pero también comienzan los peros. Y ahí donde eh, mienten, porque comienzan a difamar la tierra de Israel. Ángelo, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, More. Sobre la parte de los 40 días. Eh, entonces, nosotros para asegurar que esta nueva, este nuevo proyecto de negocio o lo que sea que queramos comenzar, ya sea un nuevo hobby o algo por el estilo, tenemos que eh, hacerlo, no tomar la decisión de manera inmediata, sino hacer nuestra tarea, analizarlo y tomar nuestra decisión hasta después de los 40 días. No, no, Okay. no, no. Cuando dice 40 se refiere a que el resultado final lo vas a ver después de 40. Entonces, tú tienes un negocio o traes una idea de un negocio o vas a abrir una sucursal, pues comienzas a investigar los lugares. Después viene a rentar el local. Después traspasar los muebles o nuevos muebles. Y al último, la mercancía que vas a... Y después viene la inauguración. Abres el negocio y ya estás. Esos son los 40 días. En algunos libros vienen en razón no de días, sino de horas. Pero se me hace muy, muy riesgoso que sean 40 horas. 40 horas que invierta uno en algo. Por ejemplo, sobre todo lo que es nivel intelectual. Aspectos intelectuales que uno puede sentarse en la computadora o con un grupo de personas y hacer un proyecto y establecer, acordar algo. Entonces, se requieren los 40 días, los 40 horas, perdón. Entonces, en ese caso se refiere a 2 días, porque si todo lo queremos hacer en un día, 24, estamos retando la oscuridad, porque la oscuridad fue creada en el segundo día. Entonces, nos vamos al segundo día y en el segundo día concretamos. Entonces, en una reunión donde se va por terminar la reunión y todo va a quedar claro, uno dice, bueno, vamos a llevarnos la tarea a la casa, lo consultamos con la almohada, con Hashem, y mañana nos volvemos a ver. Porque la decisión de que en ese momento todo haya sido hecho, todo haya sido creado, no es bueno. Entonces, tiene varios niveles, pero el Zohar habla de los 40 días, 40 movimientos que debemos de hacer. Igual que lo que el pueblo de Israel se movió a 42 lugares que anduvo moviéndose. El 42 es el nombre de Arabecoa. Entonces, hay una relación todo muy, muy completa, pero hay que poner atención cuando uno va a hacer algo, el tiempo que me va a llevar. Y ese tiempo lo dosifico, lo acomodo para que se vaya fraccionando el tiempo. No hacerlo inmediatamente todo. Muy bien, More, gracias. Maestro. Ok, ya. Sí. 40 implica cambio. ¿Ok? 40 días, 40 horas, 40 años, 40 niveles, implica cambio. Siempre que hay un cambio, está involucrado el 40. Entonces, no necesariamente tiene que ser los 40 días, como dice el maestro, son 40 niveles, 40 energías, 40 movimientos, 40 aspectos, y cuando se cumplen, o sea, que se van haciendo, entonces hay un cambio. Antes está muy apresurado, después entonces estaría muy dilatado, depende cuánto después también. Pero el atrabancarse
por lo general no tiene éxito. El demorarse, bueno, hay éxito implícito en él, pero si una persona se demora mucho, entonces, como dicen comúnmente, se enfría la cosa y entonces ya no progresa. Pero en realidad 40 quiere decir cambio. Entonces, si te fijas, estás leyendo, estudiando Torah, vas a ver que cada vez que está involucrado el número 40, hay un cambio. Muy bien. ¿Pero claro? Sí, sí, gracias a ambos. Muy bien. Gracias. Bueno, la Torah le llama, y Moshe les llama también, espías, cuando regresaron los espías. En hebreos, Meragelim. Y le llama espías porque había una situación muy especial que Moshe se dio cuenta. Estos príncipes eran reencarnaciones de las almas de los 2 hermanos, 10 hermanos y de José, 10 hermanos de José. Entonces, ellos van a estos 10 que son los que discuten con José, porque Benjamín no discute. Entonces, son 10 solamente los 10 hermanos. Y los 10 fueron los que vendieron a José y mintieron a su padre. Entonces, en ese momento era la oportunidad para hacer una corrección del pasado. Pero no lo hicieron. Cayeron en la trampa y volvieron a mentir, volvieron a engañar. Entonces, esto es lo especial de por qué estos hombres se pusieron a mentir de esa manera. Y es que en ese momento la energía de ellos, su egoísmo era tan poderoso que aceptaron ellos ganar y que todo el pueblo perdiera. No estuvieron de acuerdo. Aunque estaba ahí Tierra Santa para tomarla, prefirieron ellos que su egoísmo ganara. Y esa energía de egoísmo que era tan poderosa que cuando la mezclaron y las difamaciones sellaron el 9 de Ab como el día más peligroso del año. Y eso fue motivo para que el templo fuera destruido 2 veces el mismo día, la declaración de los príncipes, de los reyes de España, la famosa Inquisición, en fin, tantas cosas malas que ocurrieron para el pueblo de Israel y siempre fueron en este día, 9 de Ab. Entonces, estos espías están declarando y se les llama así. Y entonces, pues, de escuchar a la gente, todos comienzan a sentirse contaminados, se impurifican. Kil Zohar habla de algo que ocurre, siempre ocurre. Cuando algo malo lo estamos viendo, lo estamos oyendo, o estamos sintiendo, la emoción se emociona, hay una energía que es impureza. Pero antes de la impureza viene la contaminación. Entonces, si yo estoy en un grupo de personas donde están contando chistes malos y obscenos y se ríen y todo esto, en un momento dado, hasta yo comienzo a reírme. Entonces, me contamino y en el momento dado, creo impureza. Yo solo me impuro. Entonces, la gente cuando comenzó a escuchar que no era aceptable, porque Caleb le dijo, no es cierto, esto está para que Dios nos ha ordenado y podemos ganar. Y entonces, estas declaraciones tan fuertes que dijeron los espías, contaminaron a la gente. Cuando la gente entró a sus casas, comenzaron a platicar entre los esposos. Y la conclusión fue que no se podía hacer nada, que no, hasta ahí llegaron nomás. Y eso es
parte de la vida que nosotros tenemos todos los días, sobre todo cuando estamos fuera de Israel. Hay mucha contaminación y tenemos que estar siempre presentes. Por eso es bueno tantas cosas que hacemos, desde rezar, ponernos la ropa, no estar observando cosas que son peligrosas, no estar escuchando tonterías o idioteces, y para no contaminarse, porque inmediatamente vamos a entrar a un nivel de impureza y vamos a ser como los demás, vamos a ser como el resto. Entonces siempre vamos a cuidar mucho este aspecto. Bueno. Entonces la gente lloró y al día siguiente Hashem declara que van a morir, pero van a morir de forma separada. Y ese es el capítulo más peligroso que hay el día más peligroso. Entonces voy a decir unas cosas que estudiamos del Zohar que están relacionados con esto. Ya sabemos que en la noche, después de medianoche, les voy a leer porque apenas al leerlo ustedes van a entender lo que estoy diciendo. Cuando cae la noche, los adictos escritos están en sus bolsillos. Muchos demonios dañinos se extienden por el mundo, los cuales vagan en confusión. Ellos circulan y se burlan de las almas de los perversos y les informan de varios asuntos, algunos falsos, algunos verdaderos. Si alguna persona es hallada entre ellos, les es dado permiso para dañarla. Cada uno está durmiendo y saboreando el sabor de la muerte, como ya hemos explicado. Ya hemos hablado de esto, que cuando uno duerme, las almas se separan y el cuerpo queda completamente disfrutando el sabor de la muerte. Y las almas son atrapadas por la oscuridad conforme al daño que hicimos en ese día. Son atrapadas y ahí donde se nos comunica cosas verdaderas y mentirosas. Y eso es lo que uno, al despertar, es lo que está en la mente de nosotros. Bueno, habla de Selafat, el capítulo 4, que recogía capítulo 5, porque esto sucede a los hijos de los hombres, sucede a las bestias. Entonces ya le decía que Salomón repitió la gente insensata y le llamaba bestias a la gente ignorante. Y el espíritu de la bestia, dice, no va a un lugar designado para los humanos. Entonces, el espíritu de un hombre bestia no va para un humano, para un Adán. Los tontos creen que los hombres y las bestias van al mismo lugar, pero no es cierto. Entonces, ya lo sabemos que todo esto es un trabajo porque el tonto, dice, no es consciente y no ve las cosas con sabiduría. Y dice que todo el mundo es llevado por el azar. Cree que todo es un azar. No hay un orden, no hay un movimiento ordenado del Creador, sino que todo es un azar. Y, y mientras viven, dice, la estupidez está pegada en su corazón. Les falta fe y no tienen parte en el Santísimo, bendito sea Él. Entonces, por eso es muy importante conocer a Hashem, porque solamente así sabemos quién es el creador del universo y cuáles son su naturaleza. Cuando uno conoce a Dios, sabe
que cómo responde, sabe cómo va a ser él. Capítulo 6 habla de Jeshua y Caleb. Aparece primero Jeshua y habla de Caleb. El capítulo 8 dice, el Santísimo, bendito sea él, tiene 3 mundos. Y aquí es donde uno estudia los 3 mundos, que es el mundo de Briah, de Asilud, Briah y Yetzirah, que son los mundos del creador. Nosotros vivimos el mundo de Asiyah. Y capítulo 9, suban por el camino del sur, que es donde está el desierto de Negev. Habla de los observadores que en español dice observadores, pero son los espías. Y todo está en la energía del Seiranpin que ellos tenían, que no estaba corregida, sino había una gran concentración de ego, de cómo se sentían como reyes. Y eso fue lo que hizo que que hablaron mal, más dicho, de la tierra. De la tierra. Hay un tema que es muy largo y dice el director de la yeshiva, la Academia de la Torah. Y habla aquí de los hombres que estudiamos Torah y Zohar en la noche, y de los hombres que vivieron y son sadiquín y están en el Edén. Y entonces todos nos reunimos a estudiar, nosotros abajo y ellos arriba. Y habla de aspectos que nos ayudan mucho. Uno de ellos es quien detiene será detenido. Quien detiene será detenido. Significando que quien se entiende de los dichos de la Torah para hablar de asuntos vanos, su vida será borrada en el mundo. Nuestro trabajo es hablar de Torah y tener resultados. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de asuntos vanos, y sobre todo en los días que son santos, tenemos el riesgo de que se acorte la vida de nosotros. Y quien restringe será restringido. El que acorta la palabra, amén. Nosotros debemos de cantar el amén. Amén. Alargar lo máximo. Dice, quien acorta el amén y no lo extienda lentamente, sino que lo dice abruptamente, tendrá su vida acortada en este mundo. Amén. No debemos decir así. Amén. O amén, como sea, pero extender la A y la M. Espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y el tercer punto dice, quien reduce será prolongado. Eso se refiere a la palabra ehad. Quien reduce. Debe apresurarse uno a hablar con Aleph de la ehad. Entonces, aquí es al revés. Uno, para meditar, sí puede extender la palabra ehad, pero para decirlo debe ser rápido. Ehad. Porque estamos hablando de la Aleph y cortar su pronunciación no debe ser lento para nada. Quien actúa de esta manera, su vida será extendida. Entonces, acortar la pronunciación, debe apresurarse con la Aleph de Ejad y acortar su pronunciación. Me refiero en la primera
no se prolonga. La Daled al final sí. Ejal, pero no Ejal. Entonces, estos 3 puntos vienen de este tema. Y viene un tema que lo menciona varias veces, que es el olor. Cuando uno estudia o cuando uno está hablando de Torah, debemos de tener algo, fragancias de olor. Aquí habla de los manzanos. Olían las manzanas. Olían, no dice limones, pero olían la fruta. Entonces, el olor, y aparecen 2 rosas, aparece una rosa y aparecen 2 rosas. Entonces, el olor de las flores y el olor de la fruta. Entonces, ayuda a que el cerebro se fortalezca, a que la inteligencia se asiente y que no se olviden las cosas. Eso es muy importante, porque uno puede aprender en ese momento algo, al rato se le va a olvidar. Entonces, oler, estar oliendo cuando uno está estudiando o está platicando, ayuda. Y aquí aparecen muchas veces este tipo de cosas, ¿no? Dice, porque la iluminación de Homa es llamada aroma. Entonces, oler, hay que estar oliendo, y perfumarse es buena costumbre. Siempre es buena costumbre perfumarse. Y el lugar donde uno está trabajando debe estar perfumado para que no haya fuerza oscura que nos moleste. Hay un tema que estaba platicando con mi esposa en el versículo 116. Dice, las mujeres virtuosas de esta generación, la generación del desierto. Aquí Miriam, la profetisa, reunía a todas las mujeres en Shabbat y en los días festivos. Y lo que hacía Miriam es enseñarle entender al Señor del mundo, dice. Entender al Señor del mundo. Tiene 2 niveles. Una es el Elohim, lo que tenemos alrededor, lo físico, porque a unos les va mejor que otros. Y la otra es Yukebakei, que es la energía de Seirampi, la corrección. Aunque las mujeres no necesitan corregirse, deben de entender que hay una fuerza Seirampi masculina que deben de lidiar. Ellas tienen que lidiar con Seirampi, la fuerza masculina. Entonces, es lo que le enseñaba Miriam a las mujeres. Le comunicaba, no sé si está Esther aquí, pero le comunicaba a mi esposa de que siempre que se junten deben de hablar de Hashem. El aspecto, ya sea de la paracha que estamos hablando, para que la gente, sobre todo la gente que no conoce a Dios, comience a darse cuenta de quién es Dios, cómo es Dios. Viene la cueva de Macpelá, es el capítulo 15, la corona del Mashiach, y viene una parte que habla en la cueva de Macpelá, habla de cómo estaban acomodados. ¿Cómo están acomodados, me han dicho? Porque hay seis tumbas, más Adán y Eva, que no se ven. Entonces, pero habla del Mashiach, la fuerza del Mashiach. Y viene de la energía. El Zohar menciona 2 Mashiach, no es uno. Uno viene de parte de Lea, que es la energía de su hijo Yehudá, que viene el rey David. Entonces, esa es una línea que viene de parte de Abba, de Ima, perdón, la fuerza de Binah. Y viene la otra que es Raquel, que es Malhut, que es la fuerza de José.
su hijo Efraín. Entonces son dos estructuras y dos fuerzas inteligentes que emiten un Mesías diferente. Uno viene de la fuerza del guerrero, la estructura del guerrero que viene del rey David, y otro viene de Efraín, que es la energía del hombre completo, el hombre sabio. Entonces, se va a poner muy interesante ver cómo se va a ver esto en el futuro, cómo se va a manifestar. Ahorita hay un gran deseo de la sabiduría divina de la Torah y del Zohar. Entonces, hay una estructura de Efraín que se está moviendo constantemente. No hay guerreros, no hay la parte guerrera, la estructura de reyes tampoco, pero más adelante se va a dar esta fuerza, se va a presentar. Bueno, preguntas, si hay preguntas. Si no, pues le dejamos el micrófono al More Gilel. Ya pasamos 4 minutos. Adelante, More Gilel. Muchas gracias, Baruch Hashem, nuevamente que nos permite estar reunidos para hablar de su Torah, aprender, y que me da la oportunidad de, después de esperarme una semana, le agradezco mucho a Hashem, que me da la oportunidad de enmendar un error que hice. Cuando estuve hablando del talit y los tefilín, dije una cosa por otra. Y no es que me haya confundido. Lo que pasa, o lo que sucedió, al ver el video, porque yo la verdad no me di cuenta, pero al ver el video, estaba pensando más cosas al mismo tiempo que estaba hablando. Y entonces perdí concentración y dije una cosa por otra. Entonces, si estamos enseñando, esos errores no deben suceder. Y son errores de descuido. Entonces, lo que le he pedido a Hashem es que me permita estar concentrado, o sea, estar consciente de las palabras que esté diciendo, porque si no, entonces Dios no lo vuelva a permitir. Voy a malenterar a las personas. Pero todo sucede porque hay una razón. En esta razón se habla del talit y se habla de los tzitzit. Y durante la semana estuve viendo y haciendo reflexión y demás cosas. Y luego caigo en cuenta que para hablar de esto, porque se trata de corregirlo, pues cae en la parashá que habla precisamente de ello. Entonces, pues le estoy muy agradecido a Hashem de que me haya permitido llegar a este momento, después de una semana de estar pensando, analizando y con la inquietud de aclararlo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se hacen sin intención, pero de todas maneras causan algún daño. Entonces espero que mis palabras no hayan causado mucho daño. Y entonces normalmente comienzo hablando de apuntes de la parashá. El maestro lo explica, lo amplía, demás cosas. Y luego por ahí me acuerdo, veo y trato de hacer. Pero ahora, precisamente para corregir ese error, voy a hablar y leer un poco acerca del talit y de los tzitzit. ¿Ok? Entonces, voy a leer un poquito y luego voy a comentar. ¿Ok? Yo creo que la mayoría sabe qué es un talit y si no, bueno, pues vamos a platicar un poquito, ¿no? Entonces, se habla de que ¿por qué utilizamos el talit? ¿Ok? Entonces, el talit está ordenado. Y luego se pregunta, ¿cuándo es cuando lo debemos de utilizar? Está ordenado porque dice que hay que poner las prendas, o sea, estos hilos,
en las esquinas, en una prenda que tenga 4 esquinas. Si la prenda no tiene 4 esquinas, no estamos obligados, fíjense nada más, no estamos obligados a poner los tzitzits. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en una prenda que tenga 4 esquinas? Se le recortan las esquinas, se hace redondo y entonces ya hay que poner los tzitzit. Pero al hacer esto, ok, ya nos libramos, por decirlo así, Dios no lo permita, pero vamos aquí, ok, no hay que poner tzitzit, right? Pero no cumplimos con el mandamiento de ponernos tzitzit. ¿Ok? La cosa está en que cada prenda que tenga 4 esquinas, y tienen que ser esquinas, ¿ok? O sea, que forme ángulos de 90 grados, como se ve aquí, ¿ok? Se le debe poner tzitzit. Y dice que va a estar en las esquinas. Entonces, para ello me voy a atrever a mostrarles un talit, ¿verdad? Que me acuerdo que nos dijo muy bien, me acuerdo que dijo el rabino Porchempuco que para rezar, para cubrirnos con él, no es kosher. ¿Por qué? Porque un talit debe de cubrir el cuerpo. Cuando la persona se pone el talit, cuando nos ponemos el talit debe de caer a la espalda y cubrir la espalda. Hay quienes se lo ponen todavía aún más largo. Normalmente quien se pone los talotes así largos son los Cohen, porque al cubrirse, ¿verdad? Se van cubriendo así, se lo extienden a cubrir también sus manos cuando van a hacer la bendición sacerdotal y su espalda debe estar cubierta también. Entonces eso lo van a ver más en los Cohen. No hay nada malo en que nosotros también no lo pongamos, ¿ok? Pero en los Cohen es más común. Entonces, traigo que como lo pueden ver, fíjense qué cortito está. Fíjense acá arriba y dónde termina luego. Entonces, no cubre la espalda. Me lo obsequiaron de buena manera, queriendo hacer algo muy bueno, y bueno, eso se agradece, porque sí lo uso, pero no para rezar, no para rezar de esa manera, no para cubrirme, ¿verdad? Lo que pasa es que en Minja, fíjense, traigo manga corta, ¿ok? Entonces, cuando se hace una oración debe estar cubierto, ¿ok? Entonces, cuando nos ponemos los tefilín, yo que soy derecho, me pongo en la mano izquierda porque es la mano débil, es el brazo débil, la parte débil, y esa es la que debemos de reforzar. Después hablaremos de los tefilín, ¿ok? Espero no equivocarme ahora con los términos. Los tefilín son los que nos ponemos aquí en la mano, ¿ok? Hablaremos después. ¿Por qué? Porque esa es la mano que necesitamos reforzar, esa es la mano la mano débil, ¿ok? Porque por la mano débil vienen todas las, Dios no lo permita, las transgresiones, las faltas, las debilidades, ¿ok? La mano derecha no, la mano derecha está lista. Entonces es donde lo tenemos que poner. Y dice el Shulchan Aruch que cuando nos ponemos los tefilín, entonces esta mano ya está cubierta, este brazo está cubierto y no. Entonces me pongo de una manera en el cual del lado izquierdo pues va a ser así, que no es la mejor, no, o sea, para rezar no es la manera de hacerlo, pero en el lado derecho me lo cubro porque dice el Shulchan Aruch que inclusive un pedazo de ropa, una tela cualquiera, se lo puede uno poner, el chiste es no tener los brazos descubiertos. ¿Okay? Cuando está haciendo los rezos. ¿Cuáles son esos rezos? Pues el rezo de Minja, ¿okay? Y Marif, pero Minja hace mucho énfasis en eso, ¿okay? Ahora, en Minja no nos ponemos, si ya nos pusimos el talit en la mañana, entonces no nos ponemos el talit en la tarde. El talit, otra vez, perdón. Los tefilín se deben de poner en la mañana. Si por alguna razón se nos hizo tarde y no nos los ponemos en la mañana, tenemos hasta antes que oscurezca para ponernos los tefilín. Entonces, a veces, en el rezo de Minja, hay quienes se ponen los tefilín, ¿ok?
porque hay que cumplir con ese mandamiento todos los días, excepto sábado, Shabbat y en días festivos, ¿ok? Pero todos los días nos ponemos los tefilín de aquí y de la cabeza, por supuesto, ¿ok? Entonces el otro lado se cubre. Normalmente se hace en la mañana, entonces en la tarde ya no se necesita, pero se deben de tapar. Ahora, lo que he visto que aquí hacen muy comúnmente y está recomendado por ellos, los hasídicos, es se ponen su saco, pónganse una chamarra, pónganse algo, yo sé que está haciendo calor, entonces se ponen algo que los cubra, y en este caso, esto me dijeron que sí estaba permitido, como no cubre todo y está además doblado, pues entonces me cubro nada más los brazos y se puede hacer. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy trayendo eso? Porque el otro grande, pues está aquí en la bolsa, está muy grande y a lo mejor no se ve bien en la pantalla. Y dice que, el Shulchan Aruch dice que los tzitzit deben de estar en las esquinas. Entonces, si este es el talit que me estoy poniendo y que tiene las esquinas, ¿ok? Fíjense cómo cae la esquina, cómo cae este lado. ¿Se fijan? Entonces, los tzitzit están cayendo, lo voy a poner como está hecho, tiene un orificio, tiene un agujero, nada más uno. Yo te voy a hablar porque hay unos con dos y otros con nada más uno. ¿Ok? Si lo dejamos así, no está cayendo en la esquina, tiene que caer en la esquina. ¿Ok? Entonces, al ponernos nosotros el talit, hay que buscar la manera de que no esté así, porque no cae en la esquina, sino que lo pasamos para que cuando nos lo pongamos en las cuatro esquinas, o sea, los tzitzit caiga, porque eso es lo que está mandado, que caiga en las esquinas. Dice el Shulchan Aruch que si una prenda tiene solamente 3 esquinas, entonces no están obligados a poner, de hecho no se deben de poner tzitzit en las 3 esquinas, porque el mandamiento es de las 4 esquinas. ¿Ok? Entonces, si tiene una prenda de 3 esquinas, no se ponen los tzitzit, nada más, no hay obligación de ponerlo. ¿Qué tal si la prenda tiene 5 o más esquinas? ¿Qué piensan ustedes que se debe de hacer? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es poner en las 4 esquinas. ¿Y si tiene 5? ¿Se van a poner tzitzit en las 5 esquinas? Solamente 4. Una no lo va a tener. ¿Por qué? Porque está dicho que en la Torah no se le debe de quitar ni se le debe de agregar nada. Entonces, si una prenda tiene 5 esquinas y le ponemos tzitzit a esa prenda de 5 esquinas, entonces ya estamos poniéndole más a la Torah. Y eso no se debe hacer. ¿Ok? Surgió la pregunta de que, bueno, esta es la esquina, para no ponerle tzitzits, y estoy hablando de cualquier prenda, ¿ok? Que tenga 4 esquinas. Ahora la ropa no tiene esquinas, es redonda, ¿ok? Bueno, las camisas, bueno, ni las camisas para vestir tienen 4 esquinas, porque atrás está todo de una pieza y solamente enfrente hay dos esquinas, ¿ok? Entonces dice, bueno, y entonces para evitar eso, ¿qué tal si yo lo doblo y luego lo coso? Y fíjense cómo ahora ya no es una esquina, ya no tiene 90 grados. ¡Ah! Pues entonces ya no le pongo tzitzit porque ya está redondo. Tiene que ser esquina. Dice, no, espérate tantito. No has modificado en realidad la prenda. La prenda sigue teniendo, ahí está, una esquina, aunque lo hayas cosido y lo hayas escondido. Entonces no se vale. ¿Ok? Y así hay muchas cosas que habla el Shulchan Aruch. ¿Ok? Del talit. Las bendiciones de los tzitzit en la mañana. ¿Ok?
En el libro de oraciones, ¿verdad? Tenemos que antes de ponernos los tzitzit, hacemos una bendición. Pero dice también el Shulchan Aruch, si la intención es de ponerse el talit, o sea, los tzitzit, el gadol, el grande, ese es, Bueno, voy a utilizar este como ejemplo nada más, ¿ok? Entonces no es necesario hacer la bendición de ponernos, cuando nos ponemos estos tzitzit, que van aquí abajo de la ropa, no tenemos la obligación de hacer esa bendición. Todo hombre, bueno, ya mayor de 13 años en adelante, de hecho menor, porque también lo traen, pero los niños lo empiezan a utilizar antes para que se vayan acostumbrados a traerlo. Pero a todo hombre que no se ha casado, los Askenazi, y aquí en varios de Chabad, no se ponen el talit si no están casados. ¿Ok? Voy a leer un poquito de eso. Dice aquí, ¿por qué los Askenazi no usan talit desde la infancia y esperan hasta estar casados? El Maharil ofrece un remés, o sea, un indicio, sobre esta costumbre askenazi. Dice el versículo, deberás atar hilos colgantes, los tzitzit, en las 4 puntas del manto con el que te cubres. Y en el siguiente versículo dice la Torá, cuando un hombre tome esposa, están de Barim, 22:12, de ahí aprendemos que al casarse el hombre vestirá talit grande, gadol, para cubrirse durante el rezo. El autor de Divrei Kehilot, sobre las costumbres de los judíos de Frankfurt, explica que los solteros no se cubren la cabeza con talit para que los vean en la sinagoga y se apresuren a formar un hogar. O sea, para que lo vea cualquiera, no nada más una mujer que ya quiera casarse. Aquí cuando llegan a cierta edad, por decirlo de alguna manera, los empiezan a promover. ¿Verdad? Porque se tienen que casar. Y hay varias razones por qué se tienen que casar, ¿ok? Y es la de formar una familia. ¿Qué quiere decir formar una familia? Pues tener hijos, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con lo del derramamiento de semen, ¿verdad? Nos cubrimos con el talit la cabeza porque es señal de respeto, ¿ok? Y es señal de respeto aquí en Hashem, de que queremos cumplir con sus mandamientos. Como pueden ver, tiene nudos, ¿ok? Y tiene vueltas en los 4 de ellos, y eso representan los 613 mandamientos, ¿ok? Por eso, por eso los traemos en este talit o katán, ¿ok? Deben ser visibles. No me acuerdo qué más ahorita, pero voy a seguir leyendo, a menos que tengan alguna pregunta. Dice aquí que el talit se debe poner antes de los tefilín. El talit se pone uno antes que los tefilín, porque nosotros siempre debemos ir en ascenso. ¿Ok? A varias cosas que en la Torah y cabalísticamente hablamos de eso. Si lo hacemos al revés, entonces estaríamos yendo en descenso. ¿Ok? De arriba para abajo. Y es de abajo para arriba. ¿Ok? Vamos a ver. Dice que... More, una pregunta. Sí, adelante. ¿Es importante el tipo de material del talit, que debe de Sí. ser seda o lana? Así es. Sí. De ningún otro tipo sintético, por decir algún otro material, ¿verdad? Ese no es talit kosher. No, ajá, tienes razón en eso, pero hay talot que son hechos le llaman lana de borrego, pero hay lana de cabra, le llaman también lana de camello, inclusive hablan de lana de conejo. La cosa está en esto. El que es hecho de lana de borrego, se le puede poner
a otro material de los tzitzit. Está permitido porque la lana de borrego va con cualquier otro material. ¿Right? Pero si la lana con que está hecho el talit es de, por ejemplo, es de camello, entonces los tzitzit deben de ser también de camello. Y así para todos los otros materiales. Si es de cabra, ¿verdad? O sea, ahí sí no, todo tiene que ser del mismo. ¿Ok? O sea, tu pregunta es muy, 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 muy buena, muy acertada. ¿Sí se pueden hacer? No de todos, no de todos. Entonces, lo más aconsejable es el de lana, ¿no? De borrego. Podemos. Por otra pregunta. A ver, dime. Las esquinas que deben de tener el ojal para hacer el enlace de los tzitzín, hay talits que tienen una especie de reforzamiento esa esquina. Así debe de ser. ¿Cuál es el reforzamiento? Mira, te voy a enseñar, La tela que tiene adicional. Ok. ¿Te fijas cómo en este nada más tiene un orificio? ¿Lo pueden ver? Tiene nada más un orificio. Este de aquí, por donde se amarró. No sé si se alcanza a ver. Nada más tiene uno. Es un refuerzo, por supuesto, pero a ver, creo que vas a seguir preguntando más. ¿Ese refuerzo y luego? No, nada más el talit que debe de ser, el talit kosher, en esa esquina debe tener ese reforzamiento de prenda de tela adicional. ¿O no? Lo que he aprendido es que no es precisamente que deba, o sea, es bueno tenerlo porque pues está jalando, ¿ok? El orificio está reforzado, no más es un agujero, sino que tiene costura alrededor del círculo, ¿verdad? Para que se refuerce. Sí. En este caso, si el orificio se agranda, depende qué tanto se agrande, pero si se agranda, no va a pasar de ahí porque va a estar siguiendo detenido, a menos, imagínate que pueda correr el orificio, la rasgadura, hasta acá afuera, pero pues imagínate. ¿Verdad? Por eso está reforzado, ¿no? Porque en el uso cotidiano en años debe mantenerse íntegro, bueno, sin deformarse. Sin embargo, hay unos talot, ¿verdad? Que tienen 2 agujeros. Y la razón de tener 2 agujeros es que precisamente garantice que va a caer por la esquina. Por la esquina. Sí, porque si lo pasamos de este lado, entonces ya no cae en la esquina. Vamos a quitar esto para que se pueda ver mejor. ¿Te fijas? La esquina está aquí y acá están los tzitzit. Si lo hacemos de esta manera, entonces los tzitzit van a caer en dirección de la esquina. Pero Jabat, la mayoría de los de Jabat tienen 2 agujeros. Y uno está aquí y el otro está directamente en dirección de la esquina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se force que cae en la esquina. Para garantizar que llegue exactamente a la esquina. Hay un detalle. Si la distancia que hay entre un orificio y el otro se rompe, entonces ese talit no es kosher. Se tiene que sustituir. No necesariamente, sino que entonces cosen se vale. La distancia que se rompió, pero no se vale decir, ok, lo voy a coser y esto no le pasó nada, está íntegro y está bien amarrado y todo, y lo dejo. No. Si eso sucede, se tiene que desbaratar todo el tzitzit y volverlo a armar. ¿Ok? Entonces, por eso ponen mucha atención de que, hey, se te está rompiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reforzar ese espacio entre los 2 agujeros para que no tenga yo que deshacer todo esto y volverlo a hacer. ¿Ok? Hay muchos detallitos. Correcto, Mario. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. El tamaño es importante, ¿no? ¿Perdón? El tamaño es importante.
Bueno, el tamaño es importante en ese sentido, que debe estar cubriendo la espalda. O sea, tiene Pero que la estar espalda hasta abajo de la cintura. Si cubre la espalda, estás bien. Aunque quede por a eso media comenté. espalda abajo del omoplato antes de la cintura, ¿es válido? No. No, o sea, que llega hasta la cintura, Ok. si no cubre toda lo que es la cintura, no hay problema, pero tiene que llegar hasta la cintura. Si llega Correcto. nada más Ok. hasta por aquí así, como es el tamaño de ese, que nada más va a llegar hasta por aquí así, Cortito, sí. no. Ese no es. No, Ok. ¿ok? Entonces, Gracias. por eso como estoy diciendo, no hay quienes lo usan largo, bastante largo. Acá hay dos Leví que lo usan muy, muy, muy largo, y los otros son los Cohen, porque lo necesitan cuando van a hacer la bendición sacerdotal. Entonces dice aquí que no nos podemos ir al baño con un talit. Para ir al baño lo tenemos que quitar. ¿Ok? El ositzit, esto no hay problema, podemos entrar, pero procuremos tener cuidado, ¿verdad? Para que no vayan a tocar Mucho nada. cuidado. Ajá, para Sí, que se no se los vayan. traemos diario. Sí, que no vayan a tocar nada ahí en el baño ni nada. Ahora, para ponérnoslo, hacemos una bendición. ¿Ok? More, Si un tenemos, momento antes de continuar, a ver, porque en el caso del Talicatán que usamos diario, las idas necesarias al baño, ahí se recomienda, salvo tu mejor opinión, que usemos camiseta para que hagamos una especie de protección con la sí, camiseta sí, y no se impurifique, no claro. toque lo que no debe tocar, Sí. Haces porque además el baño pues no es kosher. no, ahí no hay nada. Entonces, es como un rollito, lo levanta la El- camiseta y luego en la camiseta, eso lo es la enrollas. mejor forma, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, Ok, cuando vamos a ponernos eso, hacemos una bendición. sí, Pero claro. vamos a decir que, bueno, pues estamos en el rezo y hay necesidad de ir al baño. No podemos entrar con el baño, entonces con No. esto al baño. Entonces lo tenemos que quitar. Y la pregunta es, cuando regresemos para ponérnoslo, ¿debemos hacer la bendición? ¿Tú qué dices, Tocayo? La respuesta es sí, Bueno, el maestro del porque está viene de un malo. lugar impuro además. No, pero por eso te lava las manos. Pero, o sea, el lavado de las manos lo tienes que hacer. La cosa está como te lo quitaste, ¿ok? Ajá. Y ahora regresas a seguir haciendo oración, te lo vas a poner. ¿Necesitas hacer la bendición nuevamente para ponértelo? La respuesta es no, porque tienes la intención de seguir con el rezo, Para con la terminar el oración. rezo. Ajá, entonces no es necesario. Y Si ese ir al te baño lo, es en caso de emergencia, ¿verdad? Porque te bueno, es que, preparas para no o sea, interrumpir el rezo por ese es, tipo de necesidades. pero no es nada más emergencia, o sea, es que no es kosher, inclusive, estar rezando si tienes ganas de ir al baño. O sea, no te concentras, no es puro, no, o sea, no es kosher. Entonces, No pues debe de ser. vas al Claro. baño. Pero como tiene la intención de seguir orando, haciendo los rezos, seguir con el servicio, pues llegas y te lo pones con todo respeto y te lo pones. Aquel que ya no tiene la intención de seguir haciendo oración, se lo quita, sale, se va y por alguna razón cambia de opinión y regresa, sí tiene que hacer la oración porque su intención fue la de no seguir rezando. ¿Ok? Next, ok. Ese es otro de los detalles. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que ya me acabé el tiempo. Iba a hablar de más cosas. La parashá es formidable. Vuelve a tocar el tema de la Shon Haram, ¿okay? Del cual hemos hecho mucho hincapié, de que inclusive hablar muy bien es hacer de una persona o de algo, es hacer la Shon Haram. Se hace el Shon Haram no nada más cuando se habla de una persona, se hace el Shon Haram también hablando de cosas o de eventos o de la ciudad donde vivimos. ¿Ok? Hablamos más de la ciudad que vivimos, estamos haciendo el Shon Haram. O sea, el Shon Haram se puede hacer en muchos casos. Aquí lo que el punto es, ¿por qué tendríamos que hablar mal de algo si podemos hablar bien? Porque al hablar bien, atraemos
esa energía positiva que nos va a permitir individualmente y luego colectivamente a hacer los cambios necesarios para lo que vemos y decimos que está mal. En pocas palabras, no tiene caso estarnos concentrando en lo malo, en lo que no tenemos. Mejor hay que hablar de lo que sí tenemos. El trabajo que tenemos. Muchos pueden pensar, oye, qué aburrido trabajo tengo. Dios no lo permita, ¿no? Oye, ¿qué es rutinario? Tengo 1 año, 2 años haciéndolo así. Espérate tantito. Porque ese trabajo del que se está hablando mal, que es rutinario y que ya me cansó, para otro es algo que le hace falta, porque no tiene trabajo, está afuera y no puede traer la parnasá, no le llega, no puede traer el sustento, ¿ok? La casa que tenemos, oye, pues es que en esta casa ya no quepo, o está así, está cayendo. Eso es fijarse en lo que hace falta en lugar de qué es lo que tenemos. Porque la casa que tenemos, esté como esté, es algo que otras personas están deseando tener, no tienen y viven en la calle o viven en unas condiciones muy deplorables. Entonces hay que tener cuidado de cómo nos expresamos, de qué hablamos, de qué decimos y tener en mente que estar en lo y agradecer y dar bendiciones y hacerlo por lo que tenemos y no por lo que nos hace falta. Porque atraemos bendiciones y entonces con nuestros actos, tzedakah, misbot y todas esas cosas, Hashem va a ir proveyéndonos para que entonces podamos tener lo que pues se vale, porque sí se vale a desear, ¿verdad? Para mejorar, pero para hacer el bien, siempre para hacer el bien. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, Baruch Hashem, que me permitió hablar de algo que yo dije erróneamente y que haya quedado claro. Espero que no hay preguntas porque quedó claro y no porque aumenté las dudas. Si es así, pues entonces, Baruch Hashem y gracias, maestro. Gracias a ti, Gilel. Buena clase. Gracias, Antes Morel. de entrar a los secretos, hay un tema que lo quiero hablar para que nos ayude a entender más nuestra vida. Cuando los espías comenzaron a avanzar y cuestionarse a qué es lo que va a haber y lo que va a suceder, dice, tomaron un consejo y ese consejo hizo que el espíritu de contaminación se adheriera a ellos, que es la energía del dibur. Entonces, cuando una persona comienza a estar en un lugar seguro, incorrecto, y se comienza a contaminar, el siguiente movimiento es que se va a impurificar. Pero al momento que esta persona disfruta del lugar donde está y quiere hacer algo más o algo mejor, entonces va a haber un espíritu que va a entrar, que es un espíritu maligno que le va a ayudar a contaminarse más y a lograr la impureza. Del otro lado, hay una fuerza que es un ibur. El ibur es una fuerza sadiquín, que cuando uno quiere hacer algo bueno, pero no lo puede hacer por alguna limitación que tenga, y está deseoso de llevarlo a cabo, entonces esta energía de ibur llega a nosotros y tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso es muy importante cuando uno está moviéndose a hacer cambios en nuestra serampín, en nuestra conducta, en nuestra manera de hacer, que cuando ve limitantes en esto, pida ayuda al Creador para que reciba una fuerza adicional y de esa manera logre traspasar esa barrera que tiene. Por otro lado, hay que entender que cada vez que nos molestamos y nos enojamos, perdemos sabiduría.
Recuerden el caso de Moshe. Moshe se molestó después de que golpeó la piedra, antes de golpear la piedra, perdón, y perdió sabiduría. Entonces, cada vez que nos molestamos, cada vez que nos enojamos y hacemos un berrinche o decimos cosas, perdemos sabiduría. Lo que se haya aprendido, lo perdemos. Entonces, solo a través de una corrección, un arrepentimiento para el Creador, podemos recuperar, pero lo que perdemos es un hecho. Entonces, todas las personas que les cuesta entender muchas cosas, tienen que darse cuenta que si su conducta es berrinchuda, el ego les duele, entonces cada vez que hagan un berrinche, van a ir perdiendo más y más y más. Se los pongo como ejemplo porque es muy normal, es muy común que una persona que sea corajuda, berrinchuda, pierda la sabiduría de un día, de 2 días, y la siguiente semana que estamos hablando ya no se acuerda, no tiene idea de qué fue lo que dijo, tiene una vaga idea. Entonces, está en sus manos que conserven la sabiduría. 0 berrinches. Ahora sí, Morey y Judá, ¿cuántos secretos? A ver, Geomara quiere hablar. Sí, también puede ser motivo de enfermedad el berrinche. Enfermedad como psiquiatría, dices tú. Ajá. Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, que se afecte el hígado, que se afecte el páncreas, la vesícula, aparte de que obviamente la mente vuela y la persona no se da cuenta pues como del daño que está haciendo hacia afuera, ¿no? Bueno, Sujar dice, hacia adentro. el Sujar dice cada vez que hagamos un acto de coraje, un acto de enojo, en ese momento perdemos la fuerza. Por el motivo que sea, lo perdemos. Entonces tenemos que tener control sobre eso. Y los que son estudiosos debemos de cuidar mucho esa parte. Hay una historia de Larizal que habla de Jaime Vital, que se molestaba porque a veces no entendía lo que Larizal le decía y se enojaba. Y perdía entonces lo que había estudiado hasta que Larizal se dio cuenta y le dijo que dejara de hacer berrinche, dejara de molestarse, porque si no iba a llegar a lo básico que logra entender. De esa manera Jaime Vital mejoró su sabiduría. Okay. Pero es únicamente en el plano mental, entonces. Sí, inteligente, energía inteligente, energía de edad y conocimiento. Ok, gracias. Muy bien. ¿Cuántos son? More, tenemos en esta parasha 50 secretos. Oh, híjole, pues comienza con los primeros 20, te detienes a los 10 a ver qué más hay. Correcto. 10 y 10. Primer secreto de la parasha Shelach Lecha. A partir de la medianoche llamada Hatzot, el nombre sagrado está simbolizado por la letra hebrea Men final. Aquí llama la atención por nuestra ubicación en esta parte del mundo. La medianoche, Hatzot, en México, ¿a qué hora corresponde? 3 de la madrugada, 12 de la noche. ¿Cuál sería el referente de medianoche? Bueno, medianoche tienen que hacer la combinación de sacar la medianoche, porque se está moviendo, todos los días se está moviendo. Hoy estamos en los días largos, donde termina a las 8:20 el día y amanece como a las 6. Entonces, ¿cuál es el término medio? Como a las 7:10. O sea, 7:10 significa que es la 1:10, medianoche o mediodía. Ok. Gracias, More. Siguiente secreto. Moshe Rabbeinu representa el sol. La Tierra Santa representa la luna. Siguiente. Había 2 árboles. Uno daba la vida, alusión a los secretos del cielo recogidos del Zohar. 2, el otro daba la muerte, alusión a la práctica del onanismo y será levatalá. El que los confunde pierde el Olam Haba, mundo venidero. Siguiente. ¿En qué nos parecemos a los animales? 1, comemos y bebemos. 2,
orinamos y defecamos. 3, respiramos. 4, nos apareamos. 5, morimos. Siguiente secreto. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? 1, podemos cambiar nuestro destino. 2, podemos influenciar los mundos espirituales, origen de nuestros eventos. 3, nos planteamos la existencia de Dios. 4, tenemos acceso a los secretos del cielo. Y 5, rezamos y meditamos. ¿Algún comentario de estos 5, More? More Hillel. No, está bien. Adelante. Continuamos. Los siguientes otros 5. Los hombres simples que no tienen acceso a estas diferencias entre la conciencia animal y la conciencia humana espiritual no son los que el Creador ideó cuando creó a Adán para este mundo. Siguiente. La malicia de los hijos de dichos hombres simples llenan este mundo de inmundicia y desprecio. Ellos son los responsables del caos. Siguiente. Los modelos de los hombres que Dios pensó con su obra maestra son Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Difundimos sus conocimientos para tomar ejemplos de ellos en base a el Zohar y el Rayá Menejamá. Siguiente. Aquel que estudia el Zohar tiene tanto mérito como si ofrecieran sacrificios en el templo del rey Salomón. Dios le perdone todos sus pecados y le reserve tronos en el Olam Abba, en las academias celestiales. Siguiente. Dios consistió a Rabbi Shimon Bar Yochai revelar los secretos ocultos de la Torá en el Zohar HaKadosh. El Mesías tiene el mismo privilegio y toda su generación tendrá acceso a estos secretos sublimes. ¿Algún comentario? Continúo. Siguiente secreto. La conexión con HaKadosh Baruj Hu se hace a través de la sefirá Yesod. Es la puerta de acceso al Creador. Yesod es el símbolo del órgano de la circuncisión, el cual está destinado a la misión de traer almas del justo al mundo. Siguiente. Cuando un hombre muere, se desenfunde de su cuerpo y se funde en una envoltura de luz parecida a la del cuerpo, pero translúcida. Y es en esa nueva envoltura que reside su espíritu, o sea, su mundo espiritual. Siguiente secreto. El relato de los exploradores simboliza el lenguaje que usa Dios para develar los grandes misterios. Solo el Zohar HaKadosh puede decodificar ese lenguaje oculto. Siguiente. El pueblo que habita esa tierra de gigantes designa los justos del jardín del Edén. Un pueblo fuerte designa los justos que mencionan en sus bajas pasiones. Una tierra fértil designa una conciencia conocedora de los secretos del cielo llamados delicias. Hay un árbol, designa el árbol de la vida, porque son nuestro pan, designa aquellos que mantienen económicamente a los cabalistas. Esos bienhechores no conocerán nunca el vigor de la vida. Siguiente. Cuando los exploradores llegaron al país de los gigantes, enseñaron el bastón de Moisés, que les confió esa tarea y con eso fueron salvados. El bastón de Moshe representa la letra Vav, es decir, la pureza sexual. ¿Algún comentario? Sí, tocayo, Sí, rápidamente. Sí. Cuando le dice, fíjense si hay árbol, también quiere decir que se fijaran, porque sí había, pero que se fijaran y vieran el árbol de la vida. ¿Ok? Son 10, le llaman espías, pero son 10 exploradores, ¿ok? Que hace referencia también al árbol, ¿verdad? De las 10 sefirot, ¿ok? Y se les llama también espías porque, como dijo el maestro, deberían de expiar por lo que hicieron con Josué, ¿ok? Y cuando José ya era el virrey, llegaron y les dijo que eran espías. Les dice, ustedes son espías. Entonces, estos 10 príncipes deberían de haber rectificado eso. Nada más. Gracias, María. Continúo. El pueblo de Israel no pudo entrar a la Tierra Santa sin haberse curado previamente del vicio de maldecir y difamar a su prójimo, Leshon Hara. Siguiente. Cuando se anticipa una emoción a un acontecimiento que aún no se ha producido, se genera un desequilibrio cósmico que arranca un reequilibrio obligatorio, generar un evento acorde a esa emoción.
Los exploradores hicieron llorar en vano al pueblo. Luego, para reequilibrar esa depresión, fueron destruidos los dos templos el día de Tish B'Av, o sea, el 9 de Av. Al contrario, si se anticipa una emoción de alegría a un acontecimiento, para reequilibrar se produce un evento feliz. Siguiente. El estudio del Zohar HaKadosh produce de manera constante emociones de felicidad que arrastran indefectiblemente a eventos felices. Esa es la evolución del mundo. Siguiente. Dios se glorifica en su pueblo de Israel cuando se estudia el Zohar HaKadosh, cultivando los misterios del cielo. Está escrito que Dios dice, seré tu sombra. Eso significa que si le glorificas, Él te glorifica. Siguiente. Cuando el pueblo de Israel baja bendición estudiando el Zohar, todos los otros pueblos de la tierra se benefician de dicha bendición. Últimos 5 de los 20 que me pediste, Morir. La fuerza y el vigor del hombre residen en su corazón, el cual está unido en la parte superior con el cerebro y la parte inferior con el hígado. En el cerebro reside mayormente una fuerza eléctrica, en el corazón reside mayormente una fuerza magnética y en el hígado reside la fuerza de atracción que materializa en este mundo los pensamientos y las emociones. Siguiente. Dios formó al hombre según el modelo del mundo de arriba. Los miembros rodean el corazón como los pueblos paganos rodean a Israel. El corazón está en el centro del cuerpo, como Jerusalén está en el centro de la tierra. La montaña santa está en el centro de Jerusalén. La montaña rodea el templo. El templo rodea el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim rodea el arca de la alianza, o sea, el corazón del mundo. El arca de la alianza alimenta al mundo. Es llamada Tiferet, belleza. Siguiente. Cuando los dos querubines del arca de la alianza están cara a cara, el querub de la derecha suaviza el querub de la izquierda. Eso significa que Yud-He-Vav-He suaviza a Elohim. Siguiente. Cuando reina la dulzura en este mundo, Dios se posiciona entre los dos querubines, es decir, que vuelve la profecía al mundo. Siguiente. La unión de esos dos nombres de Dios, Yud-He con Shaddai, nos depura de toda infección de la serpiente y de este modo podemos libremente traer almas de justos a este mundo. Listo, María, son los 20. ¿No hay preguntas? Bueno, continúa con otros días, por favor. Sí, señor. Siguiente. Hakadosh Baruj Hu es una fuerte torre. El justo se refugia en esa fortaleza. La torre designa la comunidad de Israel. La torre designa el arca de la alianza. Aquellos que recitan el Pentateuco son llamados justos. Pero hay una torre más alta que los demás, que es el Zohar Hakadosh. El Zohar es el máximo refugio contra el caos. Siguiente. Dichosos aquellos justos que oigan la voz de Mashiach y la revelación de los misterios del Zohar, los días de Shabbat y de Yom Kippur, días de fiesta. Siguiente. El Mashiach está simbolizado por la hoja del olivo. Siguiente. Todos los mundos subsisten por el Sod, secretos del cielo, y todos los seres de arriba y de abajo también subsisten por el Sod. Sod, secretos. Siguiente. Al ponerse la cabeza entre las rodillas, adquiere la facultad de revelar misterios de arriba. Siguiente. Rabbi Shimon Bar Yochai escribió todas las palabras que oyó de Rayan Megná, pastor fiel, Moisés, y no olvidó nada. Rabbi Shimon Bar Yochai es el verdadero y único autor del Zohar HaKadosh. Dios no deja impune a aquellos que cometen faltas contra los que cultivan el Zohar HaKadosh. Siguiente. Las almas hermanas producen más frutos en el cielo que en la tierra. El deseo ardiente de las almas hermanas entre sí producen chispas de luz que constituyen las almas de los convertidos. Siguiente. El convertido adquiere el nombre de justo, Sadik. Esas almas creadas por las almas hermanas se encarnan en los cuerpos de convertidos. Ese proceso observó en el amor de Abraham y Sara, que se convirtieron al monoteísmo a todos los pueblos de su época. Siguiente. La única generación que igualará a la generación del desierto en la entrega de la Torá será la generación del Mesías. ¿Me preguntas? ¿Hay más?
Ok, 10 más. Siguiente. El sonido del shofar despierta la misericordia, porque ese sonido atrae un sonido análogo a las esferas celestes, es decir, en las radiaciones lunares, las cuales son interactivas con el sonido del shofar. Siguiente. La resurrección de la generación del desierto, que asistió a la entrega de la Torá y que fueron todos los profetas, se produce por la vía de la meditación cabalística, haciendo Yehudín, o sea, trenzando los nombres de Dios. Este proceso activa sus almas, las cuales quedan conectadas con las nuestras para ayudarnos en nuestros eventos. Eso es como si los devolviéramos a la vida y se llama resurrección. Siguiente. Si un hombre se viste roja, Kadosh, o sea, espíritu de profecía, la serpiente ya no tiene ningún poder sobre él. Siguiente. El demonio, las fuerzas del mal, solo tienen poder sobre el cuerpo de carne y hueso. El demonio ejerce un karma sobre nuestra parte física, pero si meditamos con nombres de Dios, nos desenfundamos de nuestro cuerpo y tomamos control de nuestro destino. Siguiente. El tikkun astral no actúa sobre nuestra alma, solo sobre nuestro cuerpo. Por eso, el demonio, o sea, las fuerzas del mal, usa las influencias cósmicas para llevarnos a la perdición. Siguiente. Rabí Egiptaba, Baal al-Mashiach, usaba la combinación de nombres sagrados. ¿Cuáles eran estos? Eran Matatos, Mancapi, Abrón. Solo el Mashiach tiene permiso del cielo de activarlos, porque solo él conoce sus secretos. Zohar 3, lienzo 173a. Siguiente. Hacer oración de después de comer el pan, o sea, el Vigar Hamazón, es una gran ofrenda. Con esa oración, Dios te dará todo lo que tu corazón desee. Siguiente. Akadosh Baruj Hu nos recompensará de todos los sufrimientos soportados en el exilio. Siguiente. El padre del que honró cada Shabbat y enseñó Kabbalah se lleva un mérito en el mundo espiritual por tener dicho hijo. Siguiente. La tribu de Leví, los levitas, es un código para designar que Hakadosh Baruj Hu se revela en la Sefirá Joma en la meditación cabalística. Es la sabiduría suprema llamada luz. La hija de Leví es un código para designar la Sefirá Tiferet, que es el nivel en el cual se tiene la virtud de traer almas perdidas al camino de Zohar Hakadosh, o sea, Teshuvah. Quedan 5, More. Ándale, pues, adelante. Dice, la hija de Leví designa la región donde brilla el sol, Tiferet. Le corresponde el nombre de Dios, Hei, Bab, Hei. La mujer designa Sot, es decir, Malhut. Le corresponde el nombre de Dios, Adonai. En Génesis 2:23 está escrito el Sot, se llama mujer. Primero aquí el nombre de hija de Leví, Yuhe, Bab, Hei, y luego el nombre de mujer, Adonai. Juntos toman Yehud, el Yehud de Yuhe, Bab, Hei y Ya. Esta unión está simbolizada por el concepto de estar casados. Esta combinación de nombres de Dios une el matrimonio al mundo de arriba con el mundo de abajo, haciendo desaparecer el mal. Siguiente. Hay 3 meses de rigor durante los cuales hay que extremar prudencia y no iniciar proyectos ni ponerse en peligro, que son Tamuz, Av y Tebet, es decir, la luna de Cáncer, de Leo y de Capricornio. Siguiente. Aquel que no se viste con el talit en este mundo, llegará al mundo de arriba con vestimentas sucias e impuras, o sea, un cuerpo de luz impuro, y no será aceptado en las escuelas celestes. Siguiente. El rey Salomón exhortó a los hombres para que sus vestimentas sean siempre blancas. Por eso los cabalistas nos vestimos de blanco en Shabbat, en días de fiesta, Yom Kippur, Yom Tov, y sobre todo cuando estudiamos el Zohar HaKadosh. Siguiente y último. Las 13 vías de misericordia abren todas las puertas de bendiciones en este mundo, los 13 atributos de Dios, el Ahum, Ben Hanun, etc. Fin de la parashá, Shelechá Lecha. Gracias, More. Un comentario, Tocayo. Hablaste del Vikar Hamazon y Sí. y en el Zohar lo dice bien claro. El Vikar Hamazon se hace cuando comemos el pan, ¿verdad?
puede Sí. ser jala, puede ser, o sea, que tenga trigo, ¿verdad? Y agua. Lo acabas de leer. Al decir Bejat Hamazón, estamos bajando una serie de bendiciones, una cantidad de bendiciones que se reflejan en la abundancia de todo. ¿Ok? Entonces, el no comer pan para no decir Bejat Hamazón, la persona que lo hace no sabe o quizás no quiere saber la cantidad de bendiciones que se está perdiendo. ¿Okay? Entonces hay quienes dicen, que han dicho, bueno, yo diariamente, de perdida una vez durante el día, como pan para decir el Bikaj Hamazón, porque sé de los beneficios de él. ¿Ah? Entonces, si queremos tener abundancia de bendiciones, de abundancia de todo, ¿verdad? Incluida la riqueza. Riqueza no quiere decir nada más dinero, ¿ok? Hay muchos tipos de riqueza. Entonces, hay que comer pan y decir el Bikaj Hamazón. Muy bien. Gracias, María. ¿Me preguntas? Bueno, antes de irnos, quiero hablar sobre, viene el mes de Tamuz. Ya ahorita el Zohar nos dice este mes. Es un mes que hay que cuidarse. Sobre todo el 17 de Tamuz, que inicia ese día los 21 días negativos. Y la energía de Tamuz, pues es el cangrejo, la fuerza del cangrejo. La siguiente clase voy a hablar un poquito más, pero hay que tener mucho cuidado de no entrar en el juego del cangrejo, que es precisamente el jugar entre el sí y el no, entre el mundo del perfecto, sino comenzar a tratar de entender o de lograr un éxito con el sí o no. La gente va a andar, siempre anda así, moviéndose para allá y luego se regresa y pregunta y vuelve a preguntar. No tiene dirección, el cangrejo no tiene dirección. La energía del mes es precisamente esa. Cero dirección. Entonces, apegarse a los conocimientos, la sabiduría que tenemos, a la Torah, al Zohar, para que no haya ese tipo de dudas, ese tipo de juegos. Y su vida va a ser mejor. Estos 21 días hay que experimentar cierto nivel de pasar, vamos a decir así como nadando a muertito, ¿no? Suavecita. Porque si hay una celebración como bodas o negocios o mucha fantosidad, la oscuridad va a tener oportunidad más rápido de atacarlos. Entonces, cuiden mucho ese aspecto. En la siguiente clase hablamos un poco más. Y si Dios permite, Hashem nos bendecirá para la siguiente semana. Laila todo para todos. Que pasen un bonito Shabbat, tengan un bonito Shabbat. Y si Dios permite, vamos a tener un mejor mes. Aunque es un mes difícil, siempre hay que verlo con ojos de buena luz. Es un mes. Si es difícil, entonces hay muchas oportunidades. Sí, va a presentarse. Oportunidad de salir adelante. Está como ahorita decía el Moré Gilel, ¿no? Hay gente que de veras no come pan porque no quiere decir Bikaj Hamazón. Y hay gente que todavía lo dice. No, yo no como porque ahí está el pan, pero no como porque no quiero decir Bikaj Hamazón. Se pierde la oportunidad. Y a ver, en Shabbat, pues yo les pregunto quién quiere ser Bikaj Hamazón. Y a veces nadie lo quiere ser. Pero hay personas que necesitan, urge que lo hagan para que su vida cambie. Y ahí es cuando ya entramos y decimos, fulanito de tal, lo haces. Porque es cuando tiene que haber cambios en su vida, si no, no va a ocurrir nada. Bueno, nuevamente, Laila, todo para todos. Descansen y tengan bonita semana. Laila, todo bien. Gracias.